Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo aquí en Código Trading. En esta ocasión, como podéis ver en la encuesta que tenéis en pantalla, ha quedado en primera posición de la encuesta que siempre hacemos el viernes para saber de qué queréis que hable o qué queréis que haga el directo, o sea, en el directo del sábado. Ha salido ganador romper Dow Jones en M15. ¿Qué es y cómo funciona? Así que nos vamos a poner a operar en el Dow Jones, pero antes de eso, pues voy a explicar qué es y cómo funciona de forma muy fácil y para que se entienda muy bien para todos. Entonces, nos vamos a ver el gráfico del Dow Jones. Aquí podéis ver la caída de pues lo que ya os imagináis, que el 14 de febrero estaba aquí arriba y bien, de momento sí que parece que vaya a ser una V, ¿no? Como muchos analistas decían, que la crisis en la que estamos sería de esta forma y que esto seguiría así. Entonces realmente, si nos acercamos un poco más, bueno, en realidad se ve mejor así apiñado, porque se ve más la forma de V, ¿no? Como pasó de los 28.000 hasta los 19 y ahora ya volvió a ponerse sobre 26 y está cerca de recuperar todo lo que había caído. Entonces voy a explicaros qué es el Dow Jones y para ello pues os voy a enseñar las empresas que lo conforman. El Dow Jones es un índice que está compuesto por estas 30 compañías que veis aquí en pantalla. En principio era un índice industrial, lo único que de industria pesada, ¿no? De las 30 sociedades de industria pesada más potentes de Estados Unidos. Lo que ha acabado pasando es pues que está Intel, está Microsoft, ha entrado el tema Apple, todo el tema informático también ha acabado entrando en el Dow Jones, ¿no? Y está American Express, Boeing, Coca-Cola, Intel, IBM, Johnson & Johnson, JP Morgan, McDonald's, Microsoft, Nike, etcétera, etcétera, incluso Walt Disney, Visa. Pues aquí podéis ver las empresas que conforman este índice. ¿Y qué es un índice? Pues un índice es un conjunto de otros mercados que se agrupan para formar pues una gráfica que en realidad sería pues la media de esas 30 empresas, que cada cual tiene su acción, y si fuéramos a las acciones de Apple nos darían una gráfica, pero ¿qué sucede? Que no son iguales a las de Coca-Cola y al final esa unión de las distintas acciones crean un índice. El índice Dow Jones tiene 30, como podéis ver, y fue Henry Down, el editor del Wall Street Journal, el que en el siglo XIX pues hizo este promedio Dow Jones, que es un promedio para saber cómo está la industria americana cogiendo pues esos valores. Bien, aprovecho para saludar a los asistentes, los que os vais sumando al directo y los que ya estáis, y a los que me habéis saludado por el chat, como Claudio, Jofre, Jesús Alberto, Emanuel, Gustavo, Héctor. Bien, saludos a todos y como podéis ver hoy tengo el Forex Tester vacío, no he tenido tiempo de crear el proyecto, pero bueno, nos ponemos ahora en un segundo, ponemos 10.000 y bueno, el título Dow Jones. Si tenéis el software de simulación Forex Tester pues ya sabréis cómo se hace. Aquí selecciono DJI, que es Dow Jones Industrial, y no hace falta tantos años, vamos a hacer el 19. Entonces con tener un poco antes y hasta hoy está bien, y un minuto y tic. Vale, me sale que falta data aquí al final, pero bueno, como cogemos el 19 que estará por aquí, no hace falta descargar, que perderíamos mucho tiempo. Si no, ponemos otro año, pero yo creo que el 1 del 1 del 19 lo podremos hacer sin problema. Y esto es un simulador. Hoy el mercado Dow Jones está cerrado, como todos los sábados y domingos. Abre entre semana. Entonces, se está acabando de cargar la data, pongo pausa al proyecto
Y vamos a la temporalidad. Habíamos dicho que lo trabajaríamos en M15, en la encuesta, y aquí podéis ver que ha habido un gap, o sea, acaba de abrir aquí abajo, todavía no vemos la primera vela, ahora sí, y mira, justamente la primera vela de año puede ser la primera entrada. A ver si es así, sí, pero vamos a analizar un poco. Vale, esto venía bajando, si os fijáis, lo único que ahora, si miramos lo más inmediato, pues nos ha roto esta línea de tendencia y este alto de aquí ya lo ha roto y lo ha confirmado en este segundo movimiento, y por lo tanto podemos ya pensar que ha cambiado la tendencia y que está confirmada este cambio de tendencia. Ya no ha cambiado este nuevo año, ya cambió a final del anterior, ¿no? Si os fijáis, esto es 2018, el día 31 de diciembre, y aquí ya es el 2 del 1 del 19, el primer día que abrió Dow Jones. ¿Por qué entramos ahí? Pues porque esto es un nivel y vamos a operar lo que es la estrategia de trampas con 0,5 Rs. ¿Qué significa 0,5? Pues que el stop está el doble de lejos que el take profit. Vamos con el Fibonacci a tomar medidas. La estrategia de trampas pues nos dice que tiene que haber una pillada entre el 5 y el 50, es este caso. Y ¿por qué tomamos esta entrada si la vela es bajista? Pues porque aparte de los cambios de color, también nos dan gatillo de entrada los martillos. Y aquí podéis ver que el cuerpo, para que sea un martillo válido, tiene que estar abriendo y cerrando en el tercio superior, el cuerpo de la vela. ¿Vale? Entonces, vamos a tomar esta entrada. Si no entendéis la operativa ni lo que estoy haciendo exactamente, lo que yo os recomiendo es que vayáis a la Academia de Código Trading, que os dejo pues el link aquí en el chat. Saludos a Egabo, a Juan, a Luis, a Pep, que también os vais sumando y vais saludando por el chat. Y bien, aquí en el link que os acabo de dejar también estará en la descripción y también en pantalla, cuando ya el directo esté editado y colgado, bueno, editado no, estará colgado en el canal de YouTube, justo cuando acabemos ya pasa a estar en diferido. Entonces aquí vais a más información y se os abre el curso gratuito. En ese curso gratuito pues tenéis la introducción, un curso de iniciación y también lo que es la estrategia, ¿vale? Entonces si no entendéis muy bien cómo estoy trabajando, hacéis eso. Vale, aquí yo me iría a los cuerpos, pero me estoy yendo a los de aquí atrás. El punto más alto sería este de la trampa. Y el stop loss, el doble, pues vendría a estar por aquí. Lo hago en esta zona, apoyado en este nivel de aquí. Y vamos a poner nivel de gestión por si se tiene que poner la operación en break-even. Si hay un cuerpo cerrando pues en nuestra contra. Vale, aquí ya podemos proteger a extremo y ya nos dio el take profit, así que ya tenemos la primera operación del año. Estamos empezando en 2019 y justo abrió el mercado aquí y casualmente pues dio esta entrada. Acaba de haber un cambio de tendencia, estamos alcistas. Saludos a Fernando desde Argentina, a José Marrero, a Luis, a Óscar Bonilla. Óscar dice, sería bueno que simularas una sesión de mercado, por ejemplo, para Europa, pues Londres, agregando un indicador de sesión de mercado es una idea. Bueno, sí, lo tengo en cuenta, Óscar. Y bueno, si se podría, o sea, yo ya he tocado otros índices también europeos y mercados europeos, ya sabéis, hoy estoy con el Dow Jones americano y vamos a continuar a ver si encontramos más entradas. Aquí no la llega a dar, diría, vamos a tomar
el FIBO. Bueno, está quemada. Bien, habría este punto y aquí no llega. Y esta vela de aquí no cumplía como martillo. O sea que nada. Ahí hubo un gap. Claro, estamos en un índice. Entonces, si os fijáis, el mercado cierra aquí y abre aquí y deja este agujero. Aquí el mercado cierra aquí, abre aquí abajo y deja este agujero. Si estáis más acostumbrados a verme en Forex, ya sabéis que yo toco índices, toco Forex, toco criptos, toco acciones, pero claro, uno de los handicaps que tienen las acciones y los índices es estos gaps, que con el cambio de día pues se forman gaps. Eso no significa que no se pueda operar, significa que o trabajas en temporalidades bajas, como puede ser aquí en M15, sabiendo que al cierre de día pues intentar de que no te queden operaciones abiertas, o trabajas en temporalidades altas tipo diario, por ejemplo, donde bueno, el gap te afecta muy poco porque es muy imperceptible en diario. Vale, aquí tenemos una posible entrada. Lo único que esto no tiene fuerza ni de un lado ni del otro. Sabéis que la fuerza es uno de los parámetros. Y entonces no la vamos a tomar. Y esta menos porque no tiene fuerza. Vamos a ver si aquí ya puede haber algún tipo de cambio, de tendencia. Para mí no está confirmado. O sea, sí que se ha roto esta línea de tendencia, pero y también me ha roto esto, pero bueno, es un primer aviso, no dejaría de ir alcista por ahora, pero todo esto no nos da entrada. Vale, aquí puede haber, ya os he dicho que esto solo es un primer indicio de cambio, pero que no está confirmado. Entonces, si os fijáis aquí, poniendo el FIBO no me permite entrar. No me da entrada. Ahora sí que nos está dando una entrada. Aquí abajo no llega. Entonces la entrada es tomando este nivel. Vamos a ver si también puede haber una entrada más, una trampa más pequeña. Sí, ahí la vemos. ¿Por qué? Porque la grande incumple. Me diréis, ¿y qué incumple la grande? Pues uno de los parámetros del plan. ¿Qué parámetro? Pues que hay estructura. Si os fijáis, esta vela de aquí ya pilla el nivel de trampa. Y sube, baja, sube, hace estructura y entonces ya la entrada no nos vale. Por lo tanto, actualizamos nivel porque aquí sí que hay una trampa más pequeña que cumple con todo. Y la tomamos. Hacemos el take profit. A ver, este extremo a 1678 va bien. Y necesito más gráfica. Ahí. Porque si no, no puedo anclar el stop loss. Uy, estábamos trabajando con el 1%. Bueno, ya está bien. Hoy haremos el 1% por operación. Vale, nos ponemos ahí. Y el nivel de gestión. Vamos a ver. Bueno, ahí justo se cerró el cuerpo, pero cuando es tan justito le doy una vela más. Pues mira, aquí cambió, hubo otro gap, cambio de día y empezó el día ya con el profit. Entonces la cosa ha ido bien. Ok, no estoy teniendo en cuenta el tema del cambio de día, que quede claro. 10.434. Estoy operando en bruto, tipo backtest, de tomarlo todo. Después ya se podría hacer una cosa, que es filtrar las operaciones para optimizar con el Excel que hayan habido cambios de día. Si una operación abre y cierra el mismo día, pues esas se mantienen. Las que no se quitan y ahí se ve si mejora el resultado o empeora, o si al final lo mejor hubiera sido operar todo, que es lo más probable, que te acabe saliendo que sin tener en cuenta el cambio de día pues es la mejor opción. Pero tiene riesgos, porque alguna vez te puede arrastrar un stop y que en lugar del 1% que estamos trabajando pues sea superior.
Saludos a Isaac, a El Enamorado, todos los que vais entrando en el directo, y estamos trabajando en el Dow Jones. Al principio he explicado qué es, cómo funciona, que funciona pues como muchos mercados, pero en este caso pues es una agrupación de acciones que genera un índice, ¿no? De 30, el índice que hace un promedio de las 30 empresas industriales más fuertes de Estados Unidos. Y bien, estamos usando el Forex Tester, antes ya lo he comentado, lo único que ahora, por si a alguien le interesa, os paso lo que es el link, tanto en el directo, lo tenéis en el chat, también lo dejaré en pantalla cuando el vídeo ya queda colgado en el canal, y además también lo tenéis en la descripción. Y aquí podéis tener el Forex Tester por precio inferior al oficial si queréis tener un simulador. Esto es el patio de entrenamiento, porque para mí trading es como un deporte que necesitas pues un entrenamiento y después jugar los partidos, que vendría a ser la cuenta en vivo, ¿no? Entonces este es el patio de entrenamiento, el simulador. Después cuando estás bien entrenado vas a jugar partidos, y unas veces se ganan y otros se pierden. Lo importante es en este negocio que ganes más de lo que pierdas, que tengas tus probabilidades estadísticas a largo plazo. Código Trading, pues somos una academia de trading especializados justamente en el trading cuantitativo, o sea que nos basamos en el estudio del pasado, y por eso en este método de trading es súper importante tener un simulador como es el Forex Tester 4. Vale, vamos a seguir. No nos da ninguna entrada más de momento. Vemos que nos acaba de dar un punto importante, que es superar este último alto. Lo superó y vamos a continuar. Ahí podría haber algo, alguna entrada. Vamos a analizarlo. Podemos ver que sí. Esto es una trampa pequeña que cumple con todo, alcista, y la vamos a tomar al igual que las otras que ya hemos tomado. Este nivel se quedará un poco justo. Yo aquí me iría a este extremo de aquí para que nos dé margen, que si no nos quedará el stop muy pegado. Así podemos tener el stop por aquí y nos queda todo más cómodo. Nivel de gestión. Y acabo de perderme, o sea, ahora mismo no entiendo nada de lo que ha sucedido. O sea, ha habido un salto de muchas velas, entonces yo he pulsado y desde aquí, estábamos aquí, ha ido directamente aquí, y no entiendo muy bien. O sea, es un error del software. Bueno, vamos a analizar la operación como si hubiera ido de forma normal. Hemos entrado aquí y ha hecho una vela, dos velas. Aquí nos ha pillado por debajo del nivel de gestión, pero mientras sea mecha no pasa nada. Aguantamos. Aquí ya nos hubiera tocado TP, pero por algún motivo ha hecho todo este salto y de repente el TP ha saltado aquí. Entonces voy a ver si tirando una vela atrás entendemos lo que ha sucedido. No, es que no sale el take profit, si os fijáis, no sale el take profit, no hay take profit. Ahora vamos a editar la orden. Es algo muy raro, no me había encontrado nunca algo parecido. Modifico esta orden y vamos a ver. Mira, me vuelve a hacer lo mismo, hace un salto. No entiendo muy bien, es una cosa que no me había pasado nunca. Cosas de la informática, ya sabéis que alguna vez suceden cosas que no entiendes muy bien. Yo, este programa, tengo dos niveles aquí, este programa va muy bien, nunca he tenido fallas. Bueno, ahora aquí ha habido esta cosa extraña, pero bueno, es la primera vez en miles y miles y miles y miles y miles de backtests que me sucede algo así. Encontraré la explicación, pero bueno, de momento vamos a continuar
No nos afecta porque en realidad por aquí no hubiéramos tenido más entradas, el TP es el mismo, entonces voy a apuntar lo que es el resultado y veis que se va generando la gráfica. Bueno, estamos en una buena racha, ¿eh? La cosa no va mal. Vamos a ver el nivel. No llega, o sea, no podemos montarnos en esta entrada. Uy, acabo de borrar los niveles de las entradas anteriores. Uy, este no es aquí. Este es aquí. Y vamos a ver por qué me gusta pues que se vea los niveles que hemos ido teniendo. Llevamos estas 3 trampas de aquí. Ahora nos podría dar una, pero no ha llegado a pillar suficiente. Y vemos que es una tendencia muy nítida, ¿eh? Para ser H4 es una tendencia muy limpia. Vale, vamos a ver si por aquí puede haber algún nivel. Vemos que no, que tampoco nos deja tomar esta. Así que vamos a continuar. Vamos a ver si ahora nos deja, porque aquí tenemos otra entrada. Como podéis ver, es este Fibonacci que cumple todo, la pillada y todo. Así que la vamos a tomar. Haremos el mismo tipo de entrada, vamos a extremo en este caso, porque ir a estos cuerpos sería muy justo. Y el stop loss, pues por aquí. Se me queda muy justa, ¿eh? No me gusta. Entonces vamos a plantearla un poco diferente. Ya sabéis que cuando la veo justa, antes de ejecutar, pues veo que este stop loss, ¿qué le sucede? Que el nivel de cerrar está aquí, que es a medio camino del stop loss, es cuando hago la gestión de cierre con pérdida parcial. Y esto no me lo permite. Entonces, para estar cómodo, yo debería estar aquí en 2000, redondeando 300. 2300. Vale. Y el take profit sería a la mitad, 1150. Que queda un poco más allá de la propia trampa, pero estamos a favor de esta tendencia y no pasa nada. O sea, le pedimos este poquito más. A ver, nos está respetando. No he puesto el nivel de gestión, pero si os fijáis, este sería. Y además está dando una posible segunda trampa aquí, que lógicamente no tomamos. A ver, que borré sin querer este nivel. No lo borramos, pero a ver, que se me fue todo. Ahí. Bueno, de momento respeto. Ahora no. ¿Y qué sucede ahora cuando estamos en este punto? Pues que nos toca cerrar. ¿Por qué cerramos? Porque poniendo un fibo entre la entrada y el stop loss, si hay un cuerpo cerrando más allá del 50, cierro con pérdida parcial. Y apuntamos esta pérdida que ha habido parcial. Pero si os fijáis, pues seguimos en 10.379. Hemos empezado con 10.000 y hay pérdidas. O sea, este negocio, la pérdida forma parte de él. Se tiene que tener claro eso, ¿no? Que no siempre se gana y uno tiene que afrontar las pérdidas. Vale, vemos que en este momento está la situación otra vez con el tema fuerza un poco delicado, no se ve claramente fuerza en este punto de aquí. Vamos a analizarlo bien porque aquí pues hace así, y aquí si fuéramos bastante permisivos con la fuerza, pues veríamos 1, 2 y pues la podríamos tomar, pero pensando que en este punto de aquí pues también ha habido una pausita intermedia. Entonces ahí ya depende de cada trader lo exigente que sea con el tema fuerza, porque cada cual sabe si cumple de forma extremadamente rígida los parámetros, pero no es que esto no sea ser rígido, es que esto es el tema de si a la fuerza esto lo vemos con un retroceso y solo hace 1, 2 y por tanto al tener 2 movimientos lo tomamos, o si ya
cuando cambios de color entre medios no lo tomas. Entonces, en este caso vamos a tomarla y el take profit solo que cubra el gap nos iría perfecto, porque es muy grande. Compramos así, aquí en esta zona tenemos el stop loss, nivel de gestión y vamos a ver. Vale, aquí como mínimo me iría al nivel de gestión porque ya ha corrido mucho. Mira, y ahí nos dio el profit. Estamos ahora en 10.514. Hemos subido un 5% la cuenta. Porque de 10.000, una cuenta de 10.000, subir 500, pues es ese caso. Lo único que, claro, hemos empezado el día 2 del 1 del 19 a las 14:30 y ahora estamos a día 10 del 1. Lógicamente, esto no es operable así porque estamos en M15. Entonces, si vosotros abrís el simulador diréis, oh, M15 es fabuloso, porque me da un rendimiento espectacular. Claro, tengo alumnos que se ponen a hacer backtest de H4 y me dicen, mira, en H4 he hecho el año 2019 en el Dow Jones y he ganado un 8%. Pero es que he cogido el mismo año con M15 y en lugar de un 8% le he sacado un 37%. ¡Qué locura! Y yo le digo, pero es que eso no es replicable. O sea, tú no puedes coger el Dow Jones y operar todas las horas siempre, a no ser que quieras ser un esclavo, pero justamente para mí este negocio, una de las cosas que te da es mucha libertad, ¿no? De ponerte tú los horarios, de no esclavizarte. Entonces, ¿qué sucede? Que si quieres controlar todas las velas de todas las sesiones, no es imposible, pero es un poco esclavizante. De poder, se puede, pero yo no lo recomiendo, porque estamos hablando pues de que acaba siendo como un horario laboral, pero de mucho estrés y muy esclavizado, porque es que no te puedes separar, no te puede surgir una urgencia para irte, porque ya tienes operaciones abiertas. Entonces ahí se tiene que controlar bien ese tema. Pep dice, normalmente cuando hay un gap luego se va a cerrarlo. Bueno, la palabra normalmente sería, visto desde el trading cuantitativo, estadísticamente es más probable que un gap se cierre que no que se quede abierto. Eso es así, sería visto desde el trading cuantitativo que los gaps se acaban cerrando en un mayor número de casos que no, al revés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo difícil de operar esta probabilidad estadística? Pues mirad, analicemos este gap. Este gap abrió el mercado aquí, ¿no? Cerró aquí el día anterior, cierre aquí y abre aquí, apertura. ¿Qué sucede? Que si yo pongo un take profit aquí, pero a la misma distancia del take profit pongo un stop loss, justo cuando veo que abre con un gap, pues esa misma vela me hubiera hecho saltar el stop loss. Eso sería si voy a buscar una distancia de un R. ¿Qué significa un R? Que es la misma distancia el TP que el stop loss. Entonces, en ese gap sí, el gap estadísticamente se cubrió, pero con un stop a la misma distancia no funciona. Vamos a ver otra opción. Imaginemos que el plan operativo, tú al abrir el mercado con gap pones un TP para que se cierre el gap, aquí es la entrada y el doble de lejos le pones el stop loss. Pues en este caso te hubiera tocado TP, pero ¿qué sucede? Que si hubiera hecho un mechazo más grande, los stop loss son el doble de grandes que los take profits. Entonces, si ya buscas una forma de operar los gaps, ves que la cosa se complica, porque según cómo se cumple, pero miremos otro caso. El mercado cierra aquí, este es un caso al revés, ¿no? Porque abre aquí arriba la apertura. Entonces, si entramos aquí y ponemos aquí el take profit, esto sería una entrada bajista. Si ponemos aquí el take profit, vemos que el take profit se dio, pero si tenemos el stop a la misma distancia, nos hubiera saltado el stop. Si tenemos el stop el doble de lejos,
parece que también nos hubiera saltado el stop, y un stop, si lo vas alejando, pues cuando salta es mucho mayor que los profits, de tal manera que aun sabiendo que los gaps mayoritariamente se cierran, como primero se dé un paseo en tu contra, se hace muy difícil operar. Espero, Pep, que te haya quedado claro ese concepto, ¿no? Entonces, como ya os he dicho, estamos ahora en el simulador. Si ya queréis hacer pruebas con el mercado en vivo, os dejo aquí un link donde podéis abrir una cuenta demo totalmente gratis en un broker en el que yo trabajo, de confianza, y bueno, desde Código Trading solo recomendamos el uso de cuenta demo con fines formativos. Y aquí tenéis un vídeo tutorial de cómo abrir la cuenta y aquí pues el botoncito para crear dicha cuenta. Si en lugar del simulador, que es el patio de entrenamiento, ya queréis probar en el terreno de juego, jugar un partido, pues ahí podéis abrir una cuenta demo. Aparte de dejaros el link en el chat, también lo dejo en pantalla para abrir la demo y en la descripción también lo tenéis. Y Pep, sobre la explicación que he hecho del gap, dice que sí. O sea, creo que ha sido un punto interesante, ha sido una pregunta que me ha ayudado a mostraros lo que sucede con el trading cuantitativo, que tú cuantificas comportamientos del precio que tienen una probabilidad muy alta, puede estar pues por encima del 90% los gaps que se cubren, pero claro, no se cubren automáticamente, no es que el mercado abre aquí y se va disparado a cubrir el gap. Claro, si da un viaje en tu contra, pues eso lo hace difícil de operar. Entonces, el hecho de encontrar un comportamiento con una probabilidad a tu favor no es suficiente, necesitas además pues que esa probabilidad se pueda operar y tener una estrategia que aproveche ese comportamiento y lo haga pues rentable, ¿no? Vamos a tomar una más, seguimos alcistas. Vale, aquí puede haber una, pero pensaba que tenía el FIBO, pero lo que vemos es que incumple, que ya pilla más del 50. Entonces no podemos buscar más niveles porque esto de aquí es todo velas blancas y al siguiente sería aquí abajo. Por lo tanto, mira, la trampa hubiera ido bien si hubiéramos tomado, pero somos rígidos al plano operativo y si no se podía tomar, pues no se podía tomar. Vamos a ver si ahora esta nos la deja tomar. Si os fijáis, vuelve a pillar más allá del 150, por lo tanto no se puede operar. Y en este punto de aquí no ha llegado aún. Por lo tanto, no es operable. Vamos a ver si ahora llega. No, como podéis ver, tampoco. Y la trampita que puede estar haciendo ahora más pequeña está quemada. Ya ha recorrido toda la propia trampa. Es el parámetro que decimos de cuando una entrada ya está quemada. Aquí no hay niveles. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Y está rangueando mucho ya, la cosa, si os fijáis. Estamos en... A ver, que cojo el lápiz. Estamos muy lateralizados en este rango. Primero ha empezado con una tendencia más clara, pero ahora está lateralizando mucho. A ver, antes ya nos había hecho una lateralización por esta zona, que al final siguió la tendencia alcista, rompió para arriba. Bueno, ahora nos da nuevos altos, por lo tanto se acaba de romper ese gap, o sea, ese rango. Y aquí tendríamos una entrada clara. Vemos que cumple con todo y la vamos a tomar. Ya será la última que tomamos. Aquí el stop loss, en este punto de aquí el TP, porque si os fijáis cae en 1.2. Y vamos a poner el nivel de gestión. Queda bastante cerca con el nivel de cierre, pero bueno. Vamos a cubrir.
Vale, ahí nos dio take profit y ya estamos en 10.600. Mira, número redondo, 6.600. Hemos tomado 6 operaciones y hemos subido 600. Pues eso es porque nos ha ido la cosa bastante bien. Ya sabéis que unas veces se gana más y otras menos, y al final lo importante es que tengamos una probabilidad estadística a nuestro favor a grandes números, a largo plazo. Emanuel dice muy buen aporte sobre los gaps. Ahora si tenéis dudas, cuestiones, cualquier tema, podéis aprovechar los que estáis en el chat en directo para preguntar y yo os lo resolveré. De los que no estáis en directo y estáis viendo el vídeo ya pues en diferido porque queda en el canal, podéis usar los comentarios de la descripción y yo no os podré responder en el propio vídeo, pero sí que siempre respondo todos los comentarios que escribís por escrito. Vamos a ver, mientras, como hay un poco de delay, pues mientras nadie interactúa y hace preguntas, os recuerdo que en la Academia de Código Trading, aparte del curso gratuito, también hay mentorías. Entonces ahora estamos a punto de empezar las mentorías. Tenéis la Pro, la Elite y la VIP, son aulas virtuales, o sea, son mentorías con aulas virtuales. En el caso de Código Pro hay un mes de aulas, un canal y grupo de Telegram, vídeos exclusivos, la estrategia de trading, 2 estrategias en realidad explicadas en PDF y en vídeos, herramientas y un gestor de órdenes. Entonces el Elite ya incluye, en lugar de un mes de aulas, 3 meses, y la membresía ya es de 2 años en lugar de 1 año, y se suma una cosa, que es que en el Elite también hay tutoría personalizada durante 6 meses. Finalmente el VIP todavía suma más cosas. Las aulas son 6 meses de grupales, pero se añade otro tema, que es que hay 6 meses de aulas privadas y aparte tutoría durante 1 año entero. O sea, os doy seguimiento. Y también la membresía acaba siendo de 2 años en total. Vamos a ver, porque ahora sí que se ha animado el tema de las preguntas. Daisy dice, esta estrategia funciona para temporalidades de 2 minutos. De funcionar, funciona. Lo que tienes que mirar es lo que te está cobrando el broker por cada operación y si sale rentable estar en esa temporalidad tan baja. Pero no es que no funcione. Si por ejemplo te saliera gratis operar, pues funciona incluso en el TIC. Pero es que en esas temporalidades tan bajas, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, lo que sucede es que muchos mercados y muchos brokers te están comiendo mucho trozo de cada operación. Dice, ¿se pueden usar bandas de Bollinger en el US 30? O sea, tú puedes tener bandas de Bollinger en cualquier mercado. Es un indicador las bandas de Bollinger. Entonces, a ver aquí dónde están Bollinger Bands. Tal, por defecto. Vale, estos son las bandas de Bollinger. El tema es que las bandas de Bollinger son un indicador. Después es cómo operas esa... O sea, ¿cómo operas tú con esas bandas de Bollinger? Yo en mi plan operativo no tengo puestas las bandas de Bollinger y no tengo ningún backtest pues hecho sobre ese indicador con una estrategia en cuestión, pero se puede, sí que se puede. A ver, Carlos dice si opero índices en real, en qué temporalidades si fuese positiva, tu respuesta. O sea, he operado índices en real, ahora mismo no tengo ninguna cuenta operando índices en real, pero los he operado. Entonces, a mí los índices pues me gusta operarlos o a largo plazo, como ya una inversión más a largo plazo en temporalidades como diario, o si no, pues en M15, incluso M5 o M10, pero lo más cómodo para mí es M15 o diario para el tema índices. ¿Cuánto toma hacer estas compras en tiempo real? Vamos a ver. Primero voy a borrar el indicador que me ensucia un poco. Vale, vamos a ver aquí.
aquí entramos el día 15 del 1 del 19 a las 19:30 y salimos el mismo día 15 del 1 del 19 a las 20:45. Por lo tanto, 1 hora y 15 minutos. ¿Por qué? Porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas. Pues esta operación duró aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Emanuel dice, cuando colocas el stop loss, ¿buscas un nivel más o menos a 2 TPs o hay algún otro criterio? Pues en general busco a 2 TPs, pero el otro criterio del 2 TPs es acabando ajustándolo en algún nivel técnico. Aquí tenemos un montón, o sea, si esto es el TP y esto es la entrada, pues más o menos aquí sería un TP y por aquí 2 TPs y vemos que coincide con este nivel. Ok, si fuera más arriba y coincidiera con este o si no con este, pues o sea, busco algo, en este caso sería este nivel técnico, busco algo técnico. ¿Se puede hacer matemáticamente? También, o sea, si tú me dices, mira, yo una vez coloco el TP en el extremo de la trampa, si quieres ir más rígido, después multiplico por 2 esa distancia y siempre hago así. Pues es mucho más cuantitativo, es más replicable y te influirán menos las emociones cuanto más cuantitativo seas. Bien, espero que os haya gustado este directo en el Dow Jones. Es la segunda vez que trabajamos en el Dow Jones en un directo. Veo que los índices americanos os interesan bastante. Ha habido ya más de un directo en el SP500, en este caso en el Dow Jones, que es la segunda vez. Y bien, cualquier cosa ya sabéis que si se os ha quedado algo pendiente que no os he resuelto, lo podéis escribir en los comentarios del vídeo y os contestaré seguro, aunque no sea dentro del propio vídeo. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle a suscribir y también a la campanita para que YouTube os avise de todos los nuevos contenidos. Y no os olvidéis de visitar códigotrading.com, donde tenéis desde el curso gratuito a muchísima más información interesante sobre el mundo del trading. Nos vemos en el próximo vídeo.